Muy buenas. Los saludamos y les damos la más cordial bienvenida a nuestro podcast Conversaciones de Coaching que organiza ICF Chile y la Red de Recursos Humanos. La ICF, la International Coaching Federation, es la mayor organización de coaches profesionales a nivel internacional. En ICF Chile queremos promover la disciplina del coaching como una potente herramienta de crecimiento humano y también acercarlo a la comunidad para que conozcan su potencial. Es con este objetivo con el que damos inicio a esta serie de podcasts. Ya tuvimos una primera sesión sobre el valor del coaching con Julio Laya y hoy día vamos a estar nuevamente con otro tema interesante de la serie. Saludamos y agradecemos a la Red de Recursos Humanos, quienes son nuestros aliados en este proyecto. Y hoy tendremos una conversación sobre liderazgo justamente con Gabriel Furman. Conversaremos sobre el liderazgo hoy y cómo creemos que la disciplina del coaching aporta a un liderazgo inclusivo en los tiempos inciertos que vivimos. Prácticas que favorecen nuestra capacidad de influir. Gabriel es consultor organizacional en temas de liderazgo digital, innovación y comunicación. Es director de la certificación en coaching liderazgo Creantum Santiago. Coach PCC de la certificación de ICF, mentor coach y máster en habilidades directivas. Es director y anfitrión de un programa de podcast Sazonando tu liderazgo. Muy bienvenido, Gabriel. Olga, para mí es un placer estar acá. Gracias por generar este espacio. Muy bienvenido y partamos rápidamente conversando porque este tema me parece sumamente apasionante. La primera pregunta es la que nos lleva a este podcast, ¿no? ¿Qué es para ti ser un líder? Wow, es una pregunta bellísima, grande, para la cual hay muchas respuestas, obviamente. La respuesta que a mí más me hace sentido es que el rol de un líder no es generar seguidores, sino que formar líderes. El rol de un líder no es formar o generar seguidores, sino que formar otros líderes. En ese sentido, tengo la profunda convicción que en ese sentido el líder, más que decirle a otros qué hacer o de alguna forma generar cierto grado como de convicción, en realidad yo lo veo como una persona, como un formador de otros seres humanos para ayudarlos a liberar su potencial y que ellos mismos, a su vez, puedan ser líderes de sí mismos y también de otros. Qué potente verlo de esa manera, porque nos genera un valor totalmente distinto y a la vez me pasa que me genera una liberación, como del compromiso de lograr arrastrar a otro versus buscar que saquen su máximo potencial, porque ahí está el mejor lugar del líder. Me parece bellísimo. ¿Cuáles crees tú que son las principales dificultades que tiene un líder para esa definición de rol? Yo creo que el principal desafío para un líder es liderarse a sí mismo. Creo que formar líderes implica primero ser el líder de mí mismo, lo cual al final es un desafío de toda la vida, yo creo. Creo que es importante que la gente que esté escuchando esto, claro, suena dicho en breve, en un par de segundos. Y junto con eso creo que es importante entender que es un trabajo de toda la vida. Pero en la medida que yo desarrolle mi propia seguridad personal, mi propia convicción de mis talentos y también de mis limitaciones, en la medida que yo pueda también gestionar mis propias emociones, mis pensamientos, y en realidad ser un líder en mi casa, entre comillas, por así decirlo. Cuando Total. yo soy capaz de superar y autogestionarme, creo que ese es el primer paso para poder empezar a tener un impacto y una influencia en otros. Creo que hay que partir por ahí. Claro que sí. Y en estos tiempos tan difíciles, estos tiempos tan inciertos en los que estamos,
¿Algún acento especial te parece relevante que traigamos a la conversación como competencia del líder? Qué buena pregunta. Yo creo que una competencia fundamental, una de muchas, pueden ser muchas, es estar dispuesto y abierto a lo incierto, a aprender a lidiar con no saber qué va a pasar. Hoy día vivimos en un mundo donde todo cambia tan rápido. La pandemia tuvo un impacto tan potente en toda la humanidad y yo creo que desarrollar la capacidad de estar abierto a no saber, estar abierto a la incertidumbre, incluso en momentos de ejercer liderazgo en equipos, generar conversaciones donde está bien no saber y un poco de vulnerabilidad también, aceptando que lo que puede surgir, no sé lo que va a surgir en la próxima conversación o en la próxima interacción con algún colaborador, y estar abierto desde la humildad a tolerar esa incertidumbre. Y yo creo que eso está basado de nuevo en el liderazgo personal. Es decir, si yo me acepto tal cual como soy, estoy abierto también a probar, a generar un espacio también de seguridad psicológica, donde también otros estén abiertos a probar, a jugar. Y creo que ese es un terreno fértil no solamente para el liderazgo, sino también para la innovación, la creatividad. Claro, eh, es, eh, me acuerdo del concepto que tú me enseñaste, ¿no? De el valor de lo imperfecto, me dijiste. Sí, el poder de la acción imperfecta. En mi libro Créete el cuento, la propuesta principal es esa. Y es un libro en realidad de liderazgo personal, pero es un libro también orientado a cómo desarrollar una confianza personal sana. Y lo que propongo ahí es justamente el poder de la acción imperfecta, que yo creo que frena a mucha gente. A mí me frenó antes más que ahora y me sigue frenando en algunas áreas. Pero si me Exactamente. atrevo a actuar de forma imperfecta, entonces también otros se atreverán a hacerlo en un contexto organizacional, por ejemplo, o de equipos. Eso que acabas de mencionar me parece tan poderoso. Cómo habilito a otro para para que pueda trascender sus límites en la medida en que yo hago algo en ese mismo sentido. Si yo me atrevo a mostrar mi nivel de imperfección, muy probablemente va a haber otros que mirando eso se atrevan también a mostrar su lado imperfecto. Sí, sí, me gusta. Y creo que como líderes en ese sentido tenemos también la responsabilidad de no solamente formar a líderes, sino también formar o co-crear espacios de seguridad psicológica donde la imperfección se vea como parte del proceso de aprendizaje. Y para eso hay muchas técnicas. Yo creo que hoy día el líder, además de ser alguien que influye y forma a otros líderes, tiene que también ser un facilitador de espacios fértiles para la creatividad, el trabajo en equipo y la comunicación. Sí, eso quería que pudiéramos traer también a la conversación. Como, ¿cuáles crees tú que son aquellas herramientas, aquellas maneras de hacer, aquellas prácticas que favorecen eh, este, este nuevo líder, ¿no? Este líder para los tiempos actuales? Mm, Tú has mencionado varias cosas. sí, una de las cosas, Olga, que yo me he dado cuenta últimamente es que las habilidades de coaching son habilidades o son las habilidades también de un líder efectivo. Es decir, que alguien que se forma como coach no solamente puede usar habilidades de coaching en un formato de coaching uno a uno, por ejemplo, sino que hay ciertas herramientas que el formarse como coach me han entregado a mí también para poder liderar equipos y también como consultor generar esos espacios virtuosos, por así decirlo. Por ejemplo, aprender a hacer preguntas y abstenernos necesariamente de querer dar consejo. Por ejemplo, la primera pregunta que tú me hiciste, ¿qué es para ti ser un líder?
claro, en este contexto yo comparto lo que yo pienso y me parece genial la pregunta. Pero si yo, por ejemplo, voy como consultor y voy a apoyar a un grupo o a hacer un programa de formación en liderazgo, yo la pregunta se la hago a ellos y a mí lo que me interesa saber es qué es ser un líder efectivo para ti o para ustedes. Y el solo hecho, por ejemplo, yo creo que para un líder de aprender a hacer preguntas a sus colaboradores es ya un primer paso, porque cuando yo hago una pregunta, estoy de alguna forma también afirmando que el otro tiene la capacidad de reflexionar y estoy dándole ese espacio para que llegue por sí mismo a ciertas conclusiones que le pueden servir para avanzar o crecer. Entonces, como primera técnica o herramienta fundamental, creo, para un líder de hoy, es aprender a hacer preguntas abiertas que generan conversaciones productivas. No tener el afán de la respuesta. Efectivamente, efectivamente. Y yo creo que esto desafía un paradigma y un modelo mental que llevamos incorporados por décadas. En el colegio nos premiaban por la respuesta correcta. El no saber en una prueba final de matemáticas no me sirve de nada. No, era muy grave, gravísimo. Claro. Gravísimo. Y por el contrario, tener la respuesta entonces es muy desafiante esa competencia de quedarme en la pregunta, de reflexionar en torno a la pregunta, de habitar la pregunta, de no disparar con una respuesta. Me costó tiempo entender que eso cerraba posibilidades. Al tomarme cuál era la respuesta, me cerraba 1000 otras posibilidades de respuesta que habían para esa pregunta. Sí, yo creo que es un cambio de mindset, de mentalidad. Y no significa que las respuestas estén malas y hay que desechar todo lo que yo sé, sino que es como una habilidad adicional que activa la reflexión creativa en otros. Y eso es clave para generar equipos donde hay seguridad psicológica, aprender a hacer preguntas, aprender a escuchar también. Creo que preguntar no es solamente hacer la pregunta, sino que escuchar también la respuesta. Y ahí yo creo que es fundamental. Yo, por ejemplo, trabajando también como consultor, hay veces donde nos juntamos, por ejemplo, con un equipo durante 60 minutos y de esos 60 minutos yo hablo no sé, el 10%. Lo que a mí me interesa es hacer preguntas para activar en ellos la capacidad mental, emocional y corporal para ver qué surge desde su perspectiva, justamente las respuestas que necesitan. Porque yo desde afuera puedo llegar también con soluciones. Sin embargo, creo que cuando la respuesta surge de mi interlocutor es mucho más propia y además, como pasó por un proceso de inversión de energía, de creatividad, también eso hace que él poco a poco también se vaya dando cuenta de aprender a pensar y también eso creo que genera independencia y libertad y responsabilidad. Claro, y todo eso solo puede ocurrir, como tú decías antes, en un ambiente propicio, cuando Sí. generamos que la conversación se produzca en el contexto emocional que permita, como dices tú, la falla permitida, que permita que no hay respuestas buenas y malas. Y como dices, va más allá del contexto emocional, no es solo emocional, también es corporal, también es valioso desde toda la coherencia de los seres humanos, tener ese espacio Sí. para equivocarnos. Sí, y ahí yo creo que el factor lúdico es fundamental. Por lo menos a mí me ha servido como consultor y creo que también es un área interesante para explorar para líderes, formadores de líderes, es aprender a incorporar lo lúdico y el juego también en sus espacios de trabajo, usando técnicas, por ejemplo, como la gamificación. La gamificación, Olga, básicamente lo que hace es que toma un juego y lo pone a disposición de un cierto objetivo de aprendizaje o un objetivo a lograr por un equipo o una organización. Y ahí yo creo que aprender a jugar le da justamente este contexto de
tolerar el error, ser creativos, ver cómo reacciona al jugar, ver cómo reacciona mi compañero también. El juego creo que es un ingrediente adicional que abre espacios también para el liderazgo que necesitamos hoy. Súper valioso, me estaba acordando de mis clases de teatro. Yo hago teatro, soy aficionada al teatro, y mi profesor de teatro dice siempre, tenemos que recuperar, dice, como reaprender esa capacidad de jugar, esa capacidad que el niño no se cuestiona, el niño no se cuestiona que el palo de escoba es o no es un caballo, galopa nomás. Claro, es eso como del aprender haciendo. Creo que la mejor forma de aprender no es escuchando, sino que haciendo. Y Claro. por eso yo creo que lo más interesante para la gente que va a estar escuchando este podcast es, al final, ¿qué vas a hacer tú con lo que aprendiste de esta conversación que tuvimos nosotros? Y esa es una otra pregunta, fíjate qué interesante. También traspasar la responsabilidad de acción a otros. Ujú, Yo ujú. siempre al final de mis programas o al final de cada bloque de aprendizaje hago dos preguntas. Uno, ¿qué aprendiste de este espacio de aprendizaje? Y dos, ¿qué vas a hacer con ese aprendizaje? De Exacto. manera tal de traspasar el aprendizaje directamente a una acción, aunque sea concreta, simple, y creo que eso es lo que finalmente tiene un impacto. Claro, aunque sea un pequeño paso, pero es un paso que antes no estaba en condiciones de dar, de ello. ¿Sabes que estaba pensando en estos tiempos que también tienen que ver tanto con la inclusión, con los temas de género? ¿Hay algo que has desarrollado en tu mirada del liderazgo en ese terreno de la perspectiva de género, de la perspectiva de la inclusión? Es interesante la pregunta. En realidad esa no ha sido mi especialidad. No he profundizado en eso. Lo que sí, mi reflexión al respecto es que yo creo que el tema de la diversidad y la inclusión es tan importante, Olga, que a mí me da miedo que sea solamente una moda pasajera. Exacto. Y yo creo que el líder de hoy no puede ver esos conceptos solamente como algo que suena lindo y atractivo para atraer talento. Son como palabras que diversión, inclusión, suenan tan lindas y atractivas y es como, Mm, entre comillas, políticamente correcto hablar de mm. eso. Y creo que es un arma de doble filo porque si se sobremanipula, si se sobreutiliza esas palabras, yo creo que corren el riesgo de que sea solamente algo lindo y pasajero y no tenga un impacto concreto y real en las empresas. Si yo fuera como consultor a trabajar esos temas en una empresa, yo la primera pregunta que le haría a los líderes es, ¿qué es para ti inclusión? ¿Qué es para ustedes inclusión o diversidad? Y creo que es muy fácil hablar de estos temas, decir diversidad, inclusión, y, y sí me preocupa en el sentido de que sea solamente una conversación como de moda y atractiva para atraer talento joven y que eso no tenga una repercusión en conductas concretas del día a día en la cultura de la organización. Total, total. Estoy súper contigo porque en realidad efectivamente es un cambio cultural y como tal no puede ser una moda porque requiere de que incorporemos nuevas prácticas, nuevas maneras, pero en un nivel de normalidad, no en un nivel de excepción, como una situación particular, excepcional, lo hago como dices tú para ser escuchado como políticamente correcto, Mm, sino que realmente profundamente incorporar el concepto que significa eso y empezar a mirar las cosas desde ahí. Y sin duda que sí. ese es un peligro que hoy día tenemos, porque como dices tú, ha tomado una relevancia muy, muy de estar a la moda. Sí, Es un riesgo. y y creo que tiene ese riesgo y creo que es importante que como líderes pongamos un ojo y realmente nos hagamos la pregunta, ¿qué es para ti diversidad e inclusión? O una pregunta incluso más provocadora que estuve pensando hoy día es, ¿cuál es el límite?
¿Cuál es el límite de la inclusión y la diversidad Mm, en tu empresa, en mm, tu equipo de trabajo? mm. ¿Estarían ustedes dispuestos, como líderes o jefes de algún equipo o de una empresa, a tolerar o incluir en tu diversidad personas que tengan valores que van en contra de los valores de la empresa? Creo que la diversidad y la inclusión, si es ilimitada, finalmente puede llegar a ser incluso la intolerancia. Exactamente, puede llegar, es como que el péndulo da la vuelta completa. Exactamente. Entonces creo que ahí creo que hay preguntas interesantes como para ir digiriendo. Uno, entonces, ¿qué es diversidad e inclusión en tu equipo, en tu cultura, de tu empresa? Y Sí, dos, ¿cómo vas a hacer que eso se traduzca en conductas observables del día a día y que no sea solamente una moda pasajera? Así que es importante para ti. claro. Y que Y luego, ¿cuál igual, es el límite también de la diversidad y la inclusión? exactamente, eso te iba a decir, igualmente es necesario que tenga un borde, que tenga una definición conceptual de hasta dónde. Sí, sí. Claro, Ahora, creo que la diversidad y la inclusión no es solamente de distintas personas de distintas culturas, religiones, tendencias. Creo que la diversidad y la inclusión para mí, Olga, es diversidad e inclusión en la capacidad de cada uno de nosotros de tener una capacidad de observar cómo pensamos y diversidad mental. Es sí, decir, creo que la diversidad parte desde nuestra mente, efectivamente, ser capaces de observar cómo pensamos, desde ahí quizás también ser capaces de incluir otras formas de pensar y modelos mentales. exactamente. Tener apertura, flexibilidad, en fin, una serie de competencias que se requieren para que eso ocurra. Eh, Hay algo que tocaste así a la pasadita y que me gustaría que lo pudiéramos profundizar, que tiene que ver con el rol del coaching en el ejercicio del liderazgo. Eh, el valor que le asignas a estas competencias de coaching. ICF hace mucho por relevar las competencias del coach, por ponerle estándares exigentes y cómo eso contribuye al ejercicio del liderazgo. Sí, gracias por la pregunta. Yo creo que hay dos caminos que veo como respuesta a tu pregunta. Uno es la del líder coach, es decir, que un líder pueda formarse como coach y de alguna forma adaptar a su contexto herramientas y distinciones de coaching. Por ejemplo, escucha preguntas, responsabilidad por cumplimiento de metas, cómo generar confianza e intimidad. Ahí lo veo más como el líder encarnando en sí eh, habilidades de coaching. Eso por un lado, que un Mm, poco lo comentamos. Pero creo que hay otro lado muy potente que es cuando un líder de una empresa recibe coaching mm, por parte de un coach profesional ICF. Y ahí yo creo que es fundamental en el trabajo del crecimiento como líder que la gente que quiere tener un impacto en las empresas pueda tener un coach que tenga formación, que tenga experiencia. Y creo que la única forma de que una persona pueda crecer es con un espejo, con un otro, porque como una vez escuché de un maestro, el ojo no puede verse a sí mismo. El mm, ojo ve, pero no puede verse a sí mismo, a menos que tenga un espejo o mm, algo externo que vibre. mm. Y creo que el coach genera eso. El coach puede permitir a una persona un espejo para ver aquellos puntos ciegos que todos tenemos. Y en ese sentido creo que recibir coaching por parte de un líder es esencial para su crecimiento, toma de conciencia y diseñar también acciones o posibilidades que quizás antes no veía. Mm. Tú que te dedicas a la consultoría también, estaba recordando una conversación que tuve en estos días muy recientes, donde hablaba de la importancia, el tremendo distinción que se producía en un trabajo de consultoría cuando estabas acompañando a líderes que tenían
procesos de coaching, habían recibido procesos de coaching, versus líderes que no habían tenido esa experiencia. ¿Cómo era de distinta la consultoría cuando nos encontrábamos con personas que ya tenían incorporadas algunas distinciones que usamos en el coaching? Sí, creo que eso acelera el proceso. Y también cuando yo hago consultoría, además de trabajar con equipos, también hago sesiones de coaching individuales a ejecutivos. Entonces vamos trabajando en paralelo lo grupal y también lo personal. ¿Tú recomendarías ese modelo de trabajo? Sí, en general estamos trabajando así. Hoy día actualmente estamos trabajando como con 4 o 5 empresas importantes y trabajamos así. Trabajamos con espacios grupales de liderazgo digital, creatividad, innovación, y también entregamos ahí también como herramientas específicas como administración del tiempo, gestión de las emociones, cómo tener reuniones efectivas, y también haciendo en paralelo sesiones de coaching ejecutivas como uno a uno con la gente que la empresa decida que quieren invertir especialmente para esa persona. Claro, claro. Vas abordando, es como una filosofía como pinza, ¿no? Porque vas abordando el grupo completo con su dinámica y también cada uno de los actores con sus propias, como dices tú, puntos ciegos y su propio proceso personal. Sí, sí. Me parece súper, súper valioso. Estaba mirando que en nuestra conversación hemos dado como una pincelada a todas las distinciones que nos valen en el ejercicio del liderazgo. Y estaba pensando en esto de que las competencias de la ICF, las competencias profesionales y éticas de la ICF, aportan a la disciplina del coaching y también aportan al liderazgo. Y, ¿hay alguna de las competencias que la ICF tiene como sus competencias, 8 competencias que son las relevantes? ¿Hay alguna de ellas o son todas las que te parecen más destacables para hacer este match con el liderazgo? Uy, yo creo que todas. Eh, y quizás ahora en particular se me viene destacar esta nueva competencia que es el coaching mindset, que es esta mentalidad de coaching que es esta como nueva, o la más nueva por lo menos en las 8 en comparación al modelo anterior de 11. Creo que lo que propone ahí la ICF es que el coach tiene que estar en permanente proceso de apertura, de formación, tener también sus propios mentores o supervisores y estar siempre de alguna forma responsabilizándose por sus propios procesos de crecimiento y aprendizaje. Y acá, conectándolo con el liderazgo, yo creo que para ir mejorando nuestro liderazgo, justamente necesitamos un mindset o una mentalidad de compromiso con nuestro propio aprendizaje permanente. Esa es por lo menos mi forma de conectar eso. Creo que todas las competencias se conectan con el liderazgo, pero en particular, ¿cómo me hago responsable de mis propios procesos de crecimiento? ¿Cuáles son mis líderes? ¿Cuáles son mis mentores? ¿De dónde saco inspiración, material para compartir con mis colaboradores? Yo también como consultor estoy permanentemente, por ejemplo, una fuente importante para mí de aprendizaje es la lectura. Ya, entonces me compro, por ejemplo, me acabo de terminar de leer, Olga, un libro de estructuras liberadoras. ¿Habías escuchado eso antes? No. Bueno. No, me encanta porque siempre que converso contigo me quedo con alguna recomendación de libro que rápidamente la uso porque soy lectora pero insaciable, entonces siempre ando buscando datos. Cuéntanos. Bueno, básicamente da para conversarlo un poco más largo, pero básicamente estructuras liberadoras son dinámicas y ejercicios muy simples que se pueden usar para generar equipo,
generación creativa de ideas, generar dinámicas de comunicación, y está basado en el concepto de liderazgo activo, perdón, aprendizaje activo y aprendizaje experiencial, donde no es el consultor o el líder justamente el que tiene la información en las respuestas, sino que son dinámicas especialmente para generar diálogos generativos dentro de los equipos de trabajo. Se llaman dinámicas, estructuras liberadoras. Maravilloso, porque a propósito de lo que estábamos hablando, ¿no? De la responsabilidad del líder, que tú decías, la responsabilidad del líder es formar otros líderes. Y la responsabilidad del líder la veo muy ligada a generar esos espacios de creatividad y de innovación que son tan necesarios hoy día, más que nunca. Yo creo que siempre fueron necesarios. Yo creo que el mundo siempre fue cambiante, siempre fue incierto, solo se ha acelerado el proceso en la velocidad de los cambios. Sin embargo, creíamos que era más seguro porque era más lento el proceso, solo eso. Hoy día, esta necesidad de que el líder lidere realmente procesos de innovación, me parece que es una competencia también muy relevante. Sí, entonces yo creo que en ese sentido mi propio compromiso con mi aprendizaje, entonces uno son los libros y en particular acabo de terminar el libro ese de estructuras liberadoras, muy potente, Sí, y lo acabo de usar de hecho con... Dale, perdón. ya lo apunté. Ya lo apunté. Y de hecho lo acabo de usar con 6, estamos trabajando con una organización importante que se dividió, como eran tantas personas, se dividió en 6 grupos de 20 personas cada uno y trabajamos una hora, un tema para eventualmente diseñar un programa más largo, pero yo usé una de estas herramientas de las estructuras liberadoras y funcionó espectacular. Genial. Y otra cosa que a mí por lo menos me alimenta mucho mi propio aprendizaje es podcast. Escucho podcast, la mayoría en inglés, entonces estoy fascinado con el tema de la facilitación, Olga. Entonces, Ajá. creo que hoy día soy como un consultor, pero me encanta facilitar. Entonces, trabajo como consultor facilitador de espacios de aprendizaje. Y ahí escucho podcasts sobre esas temáticas. Y yo creo que otra cosa que me ayuda muchísimo para estar permanentemente aprendiendo es justamente también ser director de mi propia escuela de coaching y liderazgo. Como que al facilitar y formar a coaches, al final yo también aprendo más, yo creo, que los que reciben la formación. Súper. Yo creo que justamente una de las cosas que a mí me encanta del trabajo de relator, del trabajo de facilitador, es lo mucho que yo aprendo. Puede ser un poco egoísta esa visión, pero cada vez que ocurre, eh, renuevo mis votos en ese sentido, renuevo mi entusiasmo por compartir esos espacios. Sí. Y hay cosas tan simples que podemos hacer como líderes para conocer a nuestros colaboradores. Por ejemplo, yo ahora conversando contigo, un ejercicio que nosotros hacemos se llama pregunta algo que te genere curiosidad. Se llama el juego de la curiosidad. Entonces yo, por ejemplo, ahora conversando contigo, Olga, yo podría preguntarte, mira, de lo que observo en ese rectángulo, que es una ventana a tu casa, Ajá. me da curiosidad qué hay en ese cuadro que está ahí arriba, a la derecha de tu rectángulo. ¿Lo ves? Sí, sí. Entonces, por ejemplo, yo si hiciéramos la actividad, te preguntaría, ¿qué simboliza o qué parte de tu historia, cómo se conecta ese cuadro contigo? Y está una bella historia detrás de eso. Mi hija, que hoy es constructor civil, estudió al inicio arquitectura y era demasiado volado eso para ella. Y ese fue el único trabajo que logró aprobar dentro de arquitectura. Y esa es la razón por la que lo enmarqué como un recuerdo, porque yo pensaba que era muy bueno para ella hacer arquitectura. Le permitía volar. Y ella, por el contrario, era de las personas que necesitan mucha tierra. Entonces, ese trabajo lo aprobó y para mí era una obra de arte. Mira qué Así, interesante, gracias ¿Cómo? así pasó con ese cuadro. Fíjate qué interesante lo que acaba de pasar acá, Olga, en estos segundos. Yo lo llamo el ejercicio de
la curiosidad. ¿Qué te da curiosidad de lo que ves en ese rectángulo de otra persona? Entonces, por ejemplo, algo muy sencillo y fácil. Si eres líder y quieres mejorar esta capacidad de conocer más, conectar más con tu equipo, formar, generar espacios virtuosos, un ejercicio muy sencillo es, bueno, cada uno conociendo su contexto, pero si es de forma virtual o vía Zoom, que por lo menos así como yo estoy trabajando hoy día, es mira algo en la pantalla, en ese rectángulo de otra persona, y de forma auténtica y honesta, despierta tu curiosidad y pregúntale, ¿qué simboliza ese cuadro que está ahí, por ejemplo, en tu vida? ¿Qué valor tiene para ti? Y así se abren conversaciones, solamente observando, preguntando y luego escuchando. Me encantó, bellísimo. Qué oportunidad, una práctica simple, como algo para que nuestros amigos que nos están escuchando se lleven de poder poner en práctica estas competencias del líder. Ha sido una preciosa conversación, como siempre. Agradezco muchísimo tu generosidad, la manera en que compartes tu saber, la manera entretenida además y generosa en que lo haces. Muchísimas gracias. Fue un placer para mí conversar contigo, Olga, y la forma en que tú llevas la conversación también para mí es una forma apreciativa de liderar, como buscando siempre lo que sí te hace sentido y lo que sí aporta de lo que yo digo. Eso también creo que es una habilidad que aprovecho de destacar de ti y también facilitó la conversación. Muchas gracias, Gabriel. Y quiero dejar invitados a nuestros auditores al próximo podcast de esta serie, donde vamos a hablar sobre la gestión del equilibrio humano. Espero que nos puedan acompañar también y los dejo invitados a toda la serie porque vamos a continuar durante varias semanas con esta programación. Muchísimas gracias por acompañarnos.